Rocío, desde hace ya mucho tiempo advirtió usted que Ignacio Aguado era el infiltrado de Sánchez en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Acaba de pedir Vox, de hecho, que se celebren elecciones ante el peligro inminente de una posible moción de censura. ¿Cree que el Partido Popular ya considera a Vox un socio más fiable que al propio Ciudadanos, que es el socio de gobierno? Bueno, yo creo que Ciudadanos desde su nacimiento ya es un partido sin un ADN claro. Sin un ADN claro que tiene a muchos miembros que vienen de la izquierda y es un partido que tomaba votos de la derecha para luego entregárselos a la izquierda y esto ha pasado. Ignacio Aguado, desde el principio yo he percibido pues su tendencia a contentar a la izquierda, ¿no? Y es muy complicado gobernar en la Comunidad de Madrid con dudas de tu socio o de tu compañero de viaje, que es lo que le está pasando a la señora Díaz Ayuso. Entonces, la posibilidad de moción, por supuesto que existe, por eso se está hablando de ello. Y la posibilidad de que Ciudadanos acabe pactando con la izquierda existe no solo en este gobierno, en muchos más. Y cuando tú estás asociado con alguien que no tiene principios ni ideas claras, es el riesgo que asumes. Vox, yo creo que es un partido que no se nos puede decir que no tengamos las ideas claras, tenemos un ADN muy definido y quien se asocia con nosotros ya sabe lo que se va a encontrar, ya sabe lo que vamos a defender y eso forma parte también de la lealtad a las uniones, ¿no? Tener la certeza de lo que tu socio te va a pedir y lo que te va a exigir, y el que sea socio de Vox, pues lo que va a encontrarse es claridad de ideas, es determinación, es la defensa de unos valores muy concretos que yo creo que son compatibles con un gobierno en que esté el Partido Popular y que son compatibles y además claves para la crisis que tenemos por delante, ¿no? Porque lo que hace falta es defensa de España, claridad de ideas, reactivación de la economía, crear otra vez en riqueza y en reducción de impuestos, que es lo que defiende Vox y es la única manera que tenemos de salir adelante. Por eso Vox quiere estar en los gobiernos, para ayudar a los españoles. Restricciones en la Comunidad de Madrid impuestas por el Ministerio de Sanidad, pero Vox defiende que no son restricciones hechas en base a criterios sanitarios, sino políticos. ¿Por qué dice esto Vox? Bueno, de hecho Vox lo ha llevado ante la justicia con varios recursos y uno de ellos ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Bueno, Sánchez ha creado una cortina de humo con la Comunidad de Madrid y un ataque brutal para tapar otras cosas, para tapar su gran incompetencia en la gestión de esta crisis, los 50.000 muertos, los terribles datos económicos que tenemos por delante y su incapacidad para tener un proyecto para España y los españoles en un futuro. Y como es incapaz de tener un proyecto para España y para los españoles del futuro, lo que se dedica es a crear un enemigo que en este caso es la Comunidad de Madrid. Y en esa lucha contra ese enemigo que es la Comunidad de Madrid es la que alimenta su propaganda mediática y lo vemos todos los días. Y así nos distrae de lo que tendría que ser el foco fundamental, porque sí que la crisis sanitaria tiene que ser un objetivo y un foco para todos nosotros, pero lo que no tenemos que desviarnos es que Sánchez lo que está haciendo es tomar medidas que ahogan a Madrid, ahogan la economía de Madrid. Y claro, va teledirigido por ¿quién lleva el volante en este gobierno? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que quiere al final es, se mueve mejor en un entorno de una economía agotada y ahogada, que es a lo que vamos a llegar, porque así de alguna manera nos hace todos dependientes de sus políticas, nos hacen a golpe de BOE subordinados, ¿no? Nos hace individuos menos libres, más dependientes de un Estado gigante y de un gobierno liderado por socialcomunistas, que es lo que quieren. Nosotros por eso hablamos más que nunca y defendemos la libertad y defendemos los derechos y libertades de los españoles y por eso hemos ido a los tribunales. Hemos ido a los tribunales a defender los derechos y libertades de todos los españoles, porque no puede ser que se confine de igual manera a un contagiado que a un no contagiado. Eso no puede ser. Y lo que tiene que poner el Estado es poner los medios para hacer test y permitirnos a aquellos que tengan la suerte, que tengamos la suerte de no estar contagiados, ponernos a trabajar, poner a reactivar la economía, ponernos a funcionar. Porque si no hacemos eso, España no solo va a estar a la cola del mundo en cómo se acomete la crisis sanitaria, que lo estamos, sino vamos a estar en la cola del mundo en el tema económico, que ya lo estamos viendo. Y destruir un país es algo que ya sabemos que los socioeconómicos
comunistas lo hacen con mucha facilidad. Levantar un país es algo que no es tan fácil. Entonces nosotros creemos que Sánchez tiene que salir del gobierno de forma urgente, porque lo que hay que hacer ahora es sacar a este gobierno negligente y ponernos a trabajar para recuperar todo lo perdido. Cierto es que con los datos en la mano, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha salvado ni vidas, por un lado, 56.000 muertos, y por otro lado tampoco ha salvado a la economía, una caída del PIB del 18%. ¿Qué propone Vox para combatir por un lado al virus y por el otro salvar la economía o por lo menos recuperarla? Bueno, nosotros ya desde el principio, viendo la crisis del coronavirus, solicitamos que se pagaran las nóminas a los empleados y se inyectara liquidez a las empresas. Esto es fundamental. Ya estamos viendo los ERTEs, lo que va a pasar en Navidad. Al final los ERTEs está siendo una forma de sostener artificialmente el desempleo. Entonces, lo que hace falta es liquidez para las empresas. La liquidez de las empresas se consigue también bajando impuestos, no abrasándolas a impuestos y con incentivos fiscales, que es lo que este gobierno no sabe hacer. Y luego dando certidumbre. Un gobierno que no se aclara con las medidas sanitarias, un gobierno que adopta y que impone a todas las comunidades y a todos los ciudadanos medidas ilógicas, lo que crea es incertidumbre. Y los españoles ya no saben lo que tienen que hacer mañana, ya no saben lo que está prohibido y lo que no está prohibido, ya no saben por qué le van a multar y por qué no le van a multar. Y esa situación y ese ecosistema y ese ambiente es exactamente el contrario a la confianza. Y la economía mejora, la economía evoluciona y progresa cuando hay confianza en el futuro. Y desde luego Sánchez e Iglesias no dan ninguna confianza. Entonces las medidas son inyectar liquidez, bajar impuestos, hacer una red para ayudar a aquellos que van a encontrarse con un revés muy importante, que se van a quedar sin trabajo, etcétera. Una red de emergencia social para poder sostenerles y lanzarles otra vez a tener un futuro, proteger a las familias que lo van a pasar muy mal. Y desde luego es fundamental no estar distraídos con derivas como las de los separatistas y los independentistas que nos están haciendo más débiles. Lo que tenemos que conseguir es salir al mundo con un país fuerte, con España más fuerte que nunca. Y precisamente lo que favorece Sánchez es la disgregación, la división, la desunión, y eso debilita una nación con valores y con orgullo y con sus ciudadanos cohesionados, es la que puede ir a vender al mundo pues un proyecto, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, empezar fortaleciendo la nación española y seguir fortaleciendo a todos los españoles con las medidas de Vox. Pero la pandemia no es lo único que preocupa a los españoles, hay muchos otros problemas como la inmigración ilegal, como el asunto de los menas aquí en Madrid, Casa de Campo, Batán, etcétera, etcétera, que también preocupa a los españoles. ¿Qué propone Vox para acabar con este problema, por un lado, y qué medidas o qué soluciones está aportando, por un lado, el gobierno de Sánchez y por el otro, el gobierno de Díaz Ayuso? Bueno, lo que le preocupa a Vox es la inmigración ilegal. Lo que le preocupa a Vox es la inseguridad que crea en nuestros barrios la inmigración ilegal. Y lo injusto que es para un inmigrante legal que un inmigrante ilegal tenga los mismos privilegios que uno legal. No puede ser que alguien que ha entrado cumpliendo con todos los papeles, que ha esperado todo el tiempo necesario, que ha conseguido su contrato de trabajo, que ha cumplido estrictamente la ley, resulta que sea tratado igual que alguien que acaba de cruzar el Mediterráneo saltándose la ley. Entonces, no puede ser que ahora mismo en presupuestos como el de la Comunidad de Madrid se esté dando 4.000 euros al mes a cada inmigrante ilegal menor, a cada MENA, 4.000 euros al mes. 4.000 euros al mes ya le gustaría tener a una familia media española para dar de comer a sus hijos, pero no a uno, a 4. Y aquí lo estamos dando por cada MENA. Y además, estos menores inmigrantes ilegales no se están integrando, estamos fracasando en el proceso de integración. Y lo que yo creo que hay que hacer es repatriarles a su país de origen y allí sí cooperar para que tengan unos lugares donde puedan ser integrados en la sociedad, pero cerca de sus raíces, en su país de origen, y los que tengan padre con sus padres.
No puede ser que incentivemos el desarraigo de todos estos inmigrantes ilegales, porque eso al final lo que provoca son situaciones de inseguridad en nuestros barrios, y los madrileños están hartos, no solo en Batán, en Ciudad Lineal y en otros muchos barrios, de los problemas que están creando en todos los barrios, desde hace meses ya, desde hace meses. Vox es un partido que está muy en la calle, escuchando los problemas reales de los españoles, y esto es algo que preocupa a la izquierda. ¿Qué otros problemas le han trasladado los ciudadanos por los que están también muy preocupados? Bueno, la seguridad la ocupación, que también muchas veces está ligada a la inmigración ilegal, la propiedad, la defensa de la propiedad privada, ¿no? No puede ser que acabemos en un país donde lo más básico, los derechos más fundamentales, como es la propiedad privada, que tu casa no puede ser invadida de un día para otro, o poder salir a la calle sin que te den un botellazo en la cabeza, como ha pasado en Batán con los menas, pues que todo esto esté amenazado, ¿no? Luego, claro, también creo que es fundamental el derecho a una información libre y no la propaganda que Sánchez, bueno, pues al final financia, ¿no? Necesitamos medios de comunicación libres que informen a los españoles, que tengan capacidad de discernir y de tener criterio, y no acabar con unos medios de comunicación que se conviertan en medios de propaganda del régimen de Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no? Y luego, ¿no? Yo creo que los españoles lo que necesitan es poder tener un proyecto de futuro. El precio de la vivienda es otra cosa fundamental. Nosotros creemos que hay que hacer una política de vivienda que permita el acceso a un precio razonable a nuestros jóvenes, a las familias, a vivienda. Y eso no se consigue si no tomas medidas para desburocratizar toda la legislación, todo el proceso, y no consigues poner de alguna manera suelo en el mercado para que no suba excesivamente el precio de la vivienda, ¿no? Tenemos un problema muy serio en las grandes ciudades, esto es un problema mundial, pero tenemos que poner medios los políticos para atajarlo. Es necesario que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida, un proyecto de familia, y que no se vean completamente truncado el siguiente paso porque no tengan posibilidad de acceder a una vivienda, ya no digo en compra, ni siquiera en alquiler, ¿no? Entonces, ese es un tema que Vox quiere dar respuestas. Desde luego ya hemos empezado aprobando una modificación de ley del suelo que lo va a facilitar, y luego hay que hacer una legislación fácil, sencilla, sin duplicidades, que permita a los emprendedores bueno, pues salir adelante con sus empresas sin encontrarse con una maraña legislativa que les ahoga y que al final les desanima, ¿no? En el camino a prosperar, a contratar a gente, a hacer crecer una empresa. Tenemos que conseguir que las empresas pequeñas se conviertan en empresas grandes, que es otro problema que tiene el tejido productivo español, y para eso pues, la legislación es fundamental. Y de todo esto, Sánchez y sus socios, no sé si saben mucho, porque la mayoría de ellos no han trabajado jamás y entonces no tienen ni idea de la realidad de cómo funciona España, la España real, que es lo que necesitamos, políticos que sepan cómo funciona la España real. A nivel nacional, Vox denuncia que el gobierno de Sánchez e Iglesias está tratando de llevar a cabo un cambio de régimen. Algunos tachan a Vox de alarmista, pero sin embargo, si nos fijamos en los ejemplos históricos, como por ejemplo Venezuela, decían que jamás les pasaría lo de Cuba y sin embargo ahí están. ¿Existe un riesgo real de que España se convierta en una Venezuela? Bueno, existe el riesgo en el momento que tenemos a Podemos en el gobierno. Podemos, ya sabemos de quién ha sido socio y a quién ha asesorado, ¿no? A Maduro en Venezuela y a todos sus secuaces, porque no podemos ponerles otro nombre. Entonces, ellos tienen un proyecto totalitario y un proyecto y una doctrina ideológica que es contraria a la libertad, y cuando no se defiende la libertad en un país das pasos atrás, como lo que hemos visto en Venezuela. Acabas perdiendo cada uno de los ciudadanos la libertad, acabas perdiendo los parámetros básicos para poder prosperar, la economía cae y acabas teniendo un país dependiente de un Estado. Sin posibilidad de emanciparse, ni de tener libertad, ni del individuo prosperar por él mismo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer, el Estado lo que tiene que hacer es quitar las zarpas del individuo, ¿no? Y dejarle en libertad y conseguir crear el ecosistema
para que se pueda crear riqueza y se pueda prosperar. Estamos yendo en el camino contrario, pero claro, la manera de controlar al individuo que tienen los totalitarios es empobrecerle para hacerle dependiente, y este es el camino por el que nos lleva Podemos, y ese es el camino por el que llevó Maduro a Venezuela, y es el camino por el que llevaron los Castros en Cuba a una sociedad que en su momento tenía muchísimas desigualdades, era verdad, y tenía muchísimas cosas que mejorar, pero desde luego tenía unos índices de riqueza que eran muy superiores a lo que tienen hoy con estos dictadores, porque son dictadores totalitarios. Entonces tenemos que ver que Podemos lo que defiende es a dictadores totalitarios que quitan a su pueblo la libertad y se camuflan y se esconden aquí en España bajo una apariencia de demócratas cuando realmente ellos no creen en la democracia para nada. Y ya vemos sus ataques que están haciendo a las instituciones, que son la clave de la democracia, ¿no? Los ataques que hacen al sistema judicial, los intentos de controlar la fiscalía, el ataque a la monarquía y el ataque a las bases de la democracia. Por último, el diario El País vertió contra usted unas acusaciones muy graves en las que decían que usted firmó proyectos de arquitectura sin tener la titulación pertinente. ¿Qué cree que persigue el Grupo Prisa con este tipo de maniobras, ya no solo contra usted, sino también contra la formación? Bueno, yo creo que hay medios que que están a las órdenes políticas de quien les dé las indicaciones, en este caso del gobierno, ¿no? y que atacan políticamente al adversario, pero no tienen límite en las falsedades que pueden difundir. Entonces yo creo que es necesario que cuando esto ocurre nos defendamos, ¿no? En esas campañas se pretendía decir que ni era arquitecto, ni tenía un máster, ni había una campaña completamente surrealista en que se iban apoyando en fuentes que eran ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en estos casos que todo el mundo se defienda, sobre todo explicar a los españoles que muchas veces los medios se dedican a las fake news, a difundir pues noticias que no son verdad y a defender su honorabilidad, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos derecho a eso. Y bueno, yo espero que los medios, El País y otros que se dedican a esto, la próxima vez que intenten hacer eso, no conmigo, sino con cualquier otro, pues entiendan que hay unos límites que no se deben pasar, ¿no? Y por eso la justicia pues ha condenado al país, porque claro, yo efectivamente sí que soy arquitecta, sí que tengo un máster y he trabajado muchos años con una empresa que era propia, y estos manipulaban de alguna manera toda la información para intentar, pues eso, condenarme de antemano por algo que no era verdad. Entonces, bueno, yo creo que la justicia, pues al final funciona, ¿no? Y veremos y esperemos que no tenga más campañas como esta, pero seguro que cuando se acerquen unos presupuestos o algo importante volverán a las campañas, porque yo creo que es un sistema que tienen de presionar y desestabilizar al adversario, pero desde luego con Vox lo llevan crudo, porque nosotros no damos un paso atrás, ni lo vamos a dar. Pues Rocío, mil gracias por estar con nosotros en La Española. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación de hoy.